Hola chicos, los saludo nuevamente. Esta semana continuaremos con el aprendizaje de la unidad 2 referida a la Edad Media. En esta ocasión hablaremos específicamente de la obra La Divina Comedia y referido a eso, ustedes tienen que estudiar en primer lugar unas ilustraciones del pintor Gustave Doré. Este Gustave Doré es un pintor francés y se dedicó a la pintura, la escultura y la ilustración. A él se le atribuyen unos trabajos muy importantes dentro de los que se incluye la ilustración del Quijote, la ilustración de la Biblia y la ilustración de la Divina Comedia, del cual ustedes tienen algunos ejemplos en su guía de trabajo. En esta ocasión hablaremos sobre el infierno que propone Dante y es precisamente en la obra La Divina Comedia. En primer lugar se encuentra Dante y Virgilio quienes llegan hasta el río Aqueronte. En este espacio es cuando pueden ver los 9 círculos del infierno y empiezan a describirlos. El primer círculo que ellos encuentran es el círculo de los no bautizados. En este círculo se encuentran todas las almas que para esta época no conocieron a Cristo porque no estaban bautizados. En segundo lugar tenemos el círculo de la lujuria y en este círculo es Minos el que determina el castigo que tendrán todas las personas que hayan sufrido o que hayan cometido el pecado de lujuria mientras estuvieron con vida. El tercer círculo que describe Dante es el círculo de la gula. En este círculo se encuentra un pantano infectado y la lluvia helada. En este espacio es donde reciben el castigo los golosos y quienes lo reciben son Cancerbero, que era el perro de 3 cabezas de Hades, y Ciaco, que es un personaje mitológico del cual no se sabe cuál ha sido su procedencia. Luego tenemos el cuarto círculo. En este círculo tenemos a la avaricia y es Pluto, el demonio de la riqueza, el que recibe aquí a todas las personas para darles castigo. El quinto círculo es el destinado para las personas enojadas y las personas perezosas. Exactamente estamos hablando del círculo de la ira y la pereza. Luego tenemos el sexto círculo. En este círculo se encuentran todas las personas condenadas por su herejía. Es el círculo de la herejía precisamente. Y estas personas que han sido condenadas a este sexto círculo son todas aquellas que han hablado en mal o han puesto en duda todos los dogmas religiosos, especialmente los de la Iglesia Católica, ya que era la religión que prevalecía en esta época. El séptimo círculo es el círculo de la violencia. Aquí es a donde se mandaban a todos los tiranos y era el guardián Minotauro el que los recibía en este círculo. En este círculo, la parte de la violencia se divide en 3 partes. 1. Los que son violentos contra el prójimo. 2. Los que son violentos contra sí mismos. Y 3. Los que son violentos contra Dios. En este caso, cada una de las violencias iban a recibir un castigo diferente. Luego tenemos al círculo del fraude. En este es donde se castiga a todos los rufianes, aduladores, adivinos e impostores, y además a los falsificadores y los que practicaban la alquimia. La alquimia fue una doctrina experimental que se desarrolló en la Edad Antigua y en la Edad Media, pero esta era prohibida porque trataba de explicar los elementos que constituían el universo, y en la época solo era la Iglesia Católica la única destinada a decir cuál era la verdad sobre la existencia del universo. Es así como finalmente nos encontramos con el noveno círculo. Este círculo estaba dividido en 4 partes. Los traidores a la patria, los traidores a sus parientes, los traidores a sus comensales y los traidores a sus benefactores. Este era el círculo más difícil, más feo o más complicado de todos. ¿Por qué? Porque en este círculo era donde se encontraba Lucifer y era él el que esperaba a todas las personas que llegaban hasta este último lugar. Y bien, el trabajo que ustedes tienen que hacer a raíz de la historia que les acabo de contar de los 9 círculos de Dante es imaginarse un cuento. Y pueden tomar toda la información que les he dado anteriormente o si ustedes quieren,
pueden buscar más información que les ayude a completar la historia de su cuento. Tomen en cuenta que al ser un cuento, ustedes pueden imaginar un mundo de posibilidades de las que ustedes pueden hablar e incluir en su historia. En primer lugar, vamos a crear un borrador y en este borrador ustedes deben contestar las preguntas: ¿para quiénes escribiré mi cuento? Es decir, si lo van a escribir para niños, para adolescentes o para adultos. Ustedes tienen que saber hacia quiénes le van a dirigir y de acuerdo a quienes se lo vayan a dirigir es como ustedes van a elegir lo que falta del cuento. ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál será el propósito de mi cuento? ¿De qué tratará su cuento? Que no es lo mismo, ¿verdad? El propósito, es decir, para qué se va a utilizar, y de qué tratará ya es el tema del que se hablará en su cuento. Luego tenemos que ustedes deberían, les aconsejo que hagan una lista de todas las ideas de las cosas que pueden incluir en el cuento. Luego tienen que definir ustedes un tema central. Referido a esto, pues el tema central tiene que estar relacionado específicamente a la Edad Media y a todo lo que se ha hablado sobre los 9 círculos del infierno. Luego, ustedes van a decidir las acciones. En las acciones se tiene que identificar el inicio, el nudo y el desenlace. Recuerden que cada uno de los cuentos que ustedes escriban tiene que tener la estructura básica de un texto narrativo. Y finalmente ustedes van a decidir cuáles son sus personajes. Dentro de la historia que les he comentado ya les mencioné algunos. Ustedes pueden buscar información o de acuerdo a sus conocimientos previos pueden incluir otros personajes a los que quieran incluir a su cuento. Les pido por favor que esta ocasión sean originales. No quiero cuentos bajados de internet porque eso no es la tarea que ustedes tienen que realizar. Piensen, utilicen su imaginación y escriban lo que se les ocurra relacionado a este tema. En segundo lugar tenemos la textualización. ¿Qué es la textualización? Esta es la parte en la que ustedes tienen que escribir un borrador. El borrador debe incluir todos los elementos de la planificación, es decir, todas las preguntas de las que les hablé antes, tienen que incluirlas en su borrador porque se tiene que notar que ustedes de verdad prepararon lo que están narrando. Y además deben aplicar un lenguaje literario. Para esto tienen que utilizar unas figuras literarias, especialmente las que se dan en la guía. De esto les compartiré un video que ya está en YouTube para que lo puedan hacer. Y pues además de esto, el tercer punto de la escritura del cuento es la revisión. ¿En qué consiste la revisión? Pues acá van a leer su cuento, van a buscar los errores, van a revisar que todo lo que tenga en su cuento se comprenda y van a identificar errores de ortografía. Para que la revisión sea efectiva, les aconsejo que dialoguen con sus compañeros o con alguien en su casa para ver si de verdad se cumple todo lo de la planificación y que se comprendan las ideas que ustedes han querido plasmar en su cuento. Finalmente llegamos al cuarto punto, que sería la publicación. En la publicación ustedes tienen que reescribir el cuento que ya escribieron con los errores corregidos, que tenga todas las figuras literarias que se han pedido y que no tenga errores de ortografía y que se comprenda todo lo que se dice. En la publicación, ustedes tienen la libertad de hacer una ilustración para la mejor comprensión del texto. Así es que eso es todo en cuanto al tema de la Divina Comedia y la escritura de su cuento. Cualquier duda o pregunta ya saben que me pueden encontrar siempre en los grupos de WhatsApp y estaré ahí para responderles cualquier cosa que se presente relacionado al tema de esta semana.